Después de un tiempo, volvemos en nuestro espacio de grabación para continuar con todo lo que se canaliza para poder difundir, poder relacionar todos los mensajes, un solo espacio de grabación. Esta grabación va a ser acerca de la empatía entre todos los que dicen, sirven al Kadosh Baruj Hu, al Creador, el santo bendito sea su nombre, magno. Y esto sería un balance para que cada uno pueda tener la visión hacia dónde cae la báscula, si cae a la derecha o la izquierda o se consigue el balance. ¿A qué me refiero? Vamos a comenzar a repasar el tema de los templos, pero antes de esto es bueno que repasemos el orden cronológico de los libros de la Torá. Así que comienza la Torá con el Génesis, con Bereshit, Bereshit para Elohim, no el Génesis. Comenzamos con el Génesis. Respectivamente, el orden cronológico de los libros de la Torá, tenemos ahí Job. Después, Génesis, tenemos el Éxodo. Paralelamente, el orden cronológico, ahí tenemos el Levítico. Números, y de los números sale el Deuteronomio. Después tenemos Josué, jueces. De los jueces sale el orden cronológico del libro de Ruth. Voy a hablarlo en español para que se comprenda en la mayoría de la audiencia. Después tenemos sur, norte, naciones extranjeras, cautiverio y los últimos profetas. Pero después de jueces y Ruth, como hemos comentado, están los libros de primero de Samuel, segundo libro de Samuel, primero libro de Reyes y segundo libro de Reyes. A mediados del primer libro de Samuel, el orden cronológico es de rey Saúl y David. David ya entra más bien en el segundo libro de Samuel, que entre primero y segundo libro de Samuel y primer libro de Reyes tenemos primero de Crónicas, ¿no? Y luego, de una cuarta parte del primero de Reyes, el libro, hasta finales de segundo libro de Reyes, tenemos segundas crónicas. Así que durante la primera crónica, las primeras crónicas, se desenvuelve el escenario entre Saúl y David, el rey Saúl y rey David. Y aquí de David salen los majestuosos salmos. De ahí tenemos, después de la línea de rey David, tenemos el rey Salomón. Y de rey Salomón sale Israel y Judá. De los salmos, el orden cronológico, tenemos los proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Después tenemos, como comenté, norte tenemos Amós y Oseas. En el sur tenemos Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc, Jeremías. Y las naciones extranjeras, el orden cronológico de los libros en naciones extranjeras eran Jonás, Nahum y Abdías. En cautiverio tenemos el libro de Daniel y de Ezequiel. Y de los libros de Daniel y Ezequiel salen los 70 años de exilio, que aquí entre segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, segundas crónicas, están las lamentaciones. Luego tenemos, después de cautiverio, tenemos Hageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, de Hageo, Zacarías y Malaquías tenemos el orden cronológico de los libros de Esdras y de Nehemías.
y entonces de el orden cronológico de Esdras tenemos el libro de Esther, de la reina Esther. Así que en general podemos tener una idea global y poner unas pequeñas isletas de la Torá, que los libros fundamentales como pilares podemos tener en esta isleta el Génesis, el Éxodo, Números, Josué, Jueces, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero Reyes, segundo Reyes, Esdras y Nehemías. Después tenemos libros de la ley, que los libros de la ley donde se marca la ley tal como cual y como algo que controla a partir del momento de su imposición la creación entera. Los libros de la ley podemos considerar el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después, la ley tal como cual es la Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que los libros de complemento tenemos Josué, Jueces, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes. Profetas posteriores tenemos Isaías, libro, otra isleta de profetas posteriores. Tenemos el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías. Y los escritos en esa isleta podemos mencionar. Los escritos son los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Sabemos que esa es la clasificación por la ley, pero también sabemos que los libros fundamentales son el Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, Esdras y Nehemías. Los libros de complemento son el Levítico, Deuteronomio, Ruth, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esther. Y los libros de poesía y sabiduría tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Después, profetas durante el reino dividido tenemos Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. Profetas durante el reino unido tenemos Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc. Profetas durante el exilio, repito otra vez, Daniel y Ezequiel. Y profetas después del exilio tenemos Hageo, Zacarías y Malaquías. Aquí voy a abrir un paréntesis para comentar la edad de los patriarcas. Adán tenía 930 años. Vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel 895 años. Jared 962 años. Enoc 365 años. Matusalén 969 años. Lamec vivió 777 años y Noé vivió 950 años. También es muy importante saber estos comienzos y inicios de los patriarcas que han dado un paso gigantesco y se han acercado de forma extraordinaria a Kadosh Baruj Hu. Y de este modo ha venido la gran providencia y la gran misericordia en ese planeta.
no son números casuales y cada número tiene un significado especial. Aunque no voy a profundizar, solo voy a dar una pista, que por ejemplo los años de Enoch, que son 365 años, coinciden con 365 días o la vuelta del planeta alrededor del Sol. Sin embargo, si podemos calcular 3 más 6 más 5, vamos a ver también el número cabalístico de Enoch. Y sin embargo, también si podemos escribir el nombre de Enoch en hebreo, deberíamos de entender el nombre, el valor numérico de cada letra hebrea y combinarla en una conjunción con el nombre, y de este modo tendríamos otro significado. Pero no voy a profundizar porque se va a hacer muy largo, quizás un poquito más adelante. Entonces, hay que saber que el Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea su nombre magno, entregó a Moshe Rabbeinu, a Moisés. No es casual ninguna cosa, ningún punto, ninguna coma, ningún número es casual y no es ninguna historia. Es un programa de inteligencia sublime proveniente de otros universos, codificado bajo formas de historias. Así que hay que indagar y no limitarse solo a leer las historias. Y ya que hablé un poquito de todo como un comienzo, me parece importante mencionar los libros de la Torá, porque es el fundamento, la base sobre la que rueda ese planeta. De no haber existido esta base, este planeta se habría derrumbado desde la época de Babilonia. Así me parece interesante mencionar el árbol genealógico de los patriarcas del Génesis. Tenemos Taré, el padre de Abraham Avinu, de Abraham, que está reflejado en Génesis capítulo 11, versículo 27. El padre Taré de Abraham tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. De Abraham tenemos la línea por la que el Creador va a resaltar el Mashiach, el Mesías. Entonces de Abraham tenemos 2 hijos que uno es Ismael de Agar en Génesis 16:15 y el otro es Isaac de Sara en Génesis capítulo 21 versículo 3. Así de Nacor tenemos Betuel y 7 más en capítulo 22, 20, 23. De Harán tenemos Milca, Isca y Lot en capítulo 11 de Génesis, versículo 29, 31. Después de Isaac tenemos Esaú y Jacob. Y de Rebeca y de Lea tenemos las 12 tribus de Israel. De Lea tenemos Rubén, el tribu de Rubén. Los hijos de Lea son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Diná. Y los hijos de Raquel son José, Benjamín. Después Jacob tuvo otras 2 mujeres, de Bilha y de Zilpa. De Bilha tuvo Dan, de ahí viene Neftalí, capítulo 30, versículos de 6 a 8. Y de Zilpa tenemos el Gad y Aser, capítulo 30, versículo de 11 a 13. De Raquel tenemos, como comenté, José y Benjamín. De José tenemos Manases y Efraín. Capítulo 41 de Génesis, versículo 51. Aquí es muy interesante mencionar que Abraham Avinu, el patriarca Abraham, tuvo otra mujer, Keturah,
y hubo un hijo también. De esta relación hubo hijos como Zimran, Medan, Ishbak, Jokshan, Midian, Shuan. Ellos, por su lado, también tenían su descendencia. El patriarca Abraham Avinu les envió a la India. De ahí provienen los yogis, algunos yogis, pero sobre todo provienen de los hijos de Abraham legítimos, provienen los que son actualmente Sikh, los que creen en un Dios, en un creador, y que también tienen su maestro, que es uno de sus gurús, pero ahí es donde más pronunciado está la semilla de Abraham Avinu, porque los Sikh son aproximadamente algo más de 25 millones, pero también tienen la religión monoteísta. Después, otro punto interesante es cómo entre tres mares están posicionadas las ciudades donde se desenvolvieron unos escenarios muy interesantes, ¿no? Entre el mar Mediterráneo, entre el mar de Galilea y el mar Muerto, tenemos el Dotán, el Siquem, el Betel, el Salem, Mamre, el Hebrón y Beersheba. También aquí en el Génesis está el Sucot, Mahanaim y Sodoma y Gomorra, de los que conocemos toda la historia. Entonces, ¿por qué Kadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre magno y santo? ¿Por qué Kadosh Baruj Hu, el creador, desarrolla estas actividades entre estos tres mares, el mar Mediterráneo, el mar de Galilea y el mar Muerto? Vemos que en Siquem, Simeón y Leví se vengan de la deshonra de Dina, ¿no? Después en Betel, Jacob edifica aquel altar a su regreso de Mesopotamia en el Génesis 35, capítulo 35, y ahí es donde él percibe el sueño de la escalera en el capítulo 28, en Betel. Después, en Salem, en Monte Moriah, Abraham obedece ciegamente al Creador y lleva a su hijo para después sustituir el hijo por un carnero entregado por el Creador. En Mamre Hebrón tenemos la reunión de Jacob y Esaú después de más de 20 años. En el Génesis de capítulo 35, versículo 27. Y la residencia permanente de Jacob a su regreso de Mesopotamia también, ¿no? En el Génesis 35, 27. También tenemos propiedad patriarcal para la sepultura de Abraham, Jacob, Lea. En Hebrón hoy en día están sepultados esos colosales hombres de fe y de amor hacia el Creador. Pues en Dotán, José estaba vendido en esclavitud, en el Génesis 37, 17. Luego en Sucot tenemos residencia temporal de Jacob a su regreso a Mesopotamia, en el capítulo 33 en Génesis. En Mahanaim, Jacob es llamado Israel, en el capítulo 32, 28 en Génesis. Y en Beerseba, Jacob y Rebeca engañan a Isaac respecto a su primogenitura y el Creador le asegura a Jacob que debe ir a Egipto. Entonces, aquí podemos ver que en Mahanaim Jacob es llamado Israel. Enfrente de estos tres mares, el mar Mediterráneo, el mar de Galilea y el mar Muerto. En un despliegue
entre estos mares tenemos estos escenarios tan dinámicos y tan interesantes, cómo se desarrollan y cómo cada uno de estos escenarios esconde grandes secretos. Más adelante, en otros espacios de grabación voy a profundizar. Por ejemplo, en Mamre, en Hebrón, tenemos ese descanso eterno de los patriarcas y no es casual que en su regreso de Mesopotamia, Jacob fundó ahí su residencia permanente. Ahí también sabemos que está sepultados Adán y Jabá. Es decir, Adán y Jabá, o Adán y Eva, tendrán el contacto ahí directamente con los patriarcas. Adán y Jabá, Adán y Eva tienen un contacto directo con los patriarcas por la sencilla razón que el sitio donde el patriarca Abraham Avinu escogió no era casual. Es un sitio, un vórtex. Y la cuestión es que Jacob Avinu también lo sabía. Ahora sí sabemos que en Egipto el pueblo de Israel tenía un calendario diferente del egipcio. El calendario sagrado, el primer mes es Nisan, el civil el séptimo mes, y nombre antes del exilio de este mes era Abib, y el nombre después de exilio, Nisan, equivalente de marzo a abril. En estación, equinoccio de primavera, lluvias tardías. La agricultura comienza la cosecha de centeno y cosecha de lino. Y las fiestas, día religioso del Año Nuevo, tenemos el Año Nuevo, Pascua, panes sin levadura, primicias. La referencia la tenemos en Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Y después tenemos en el orden del calendario sagrado, el segundo mes es Iyar. En el civil es octavo mes, nombre antes de exilio Ziv. Alcanza los meses conocidos de nuestro calendario aquí conocido en el mundo, abril-mayo. Verano, comienza la estación de verano, comienza la temporada seca y la agricultura es la cosecha de centeno. Y las fiestas son las Pascua posterior a Números, capítulo 9 de 10-11, y la referencia bíblica la tenemos en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1, 37. El tercer mes del calendario sagrado es Sivan y el civil es noveno. Equivalente de mayo-junio, comienza la cosecha de trigo, los higos tempranos maduran. Aquí tenemos las fiestas de Pentecostés, en Levítico del libro 23 de 15 a 21, y aquí referencia bíblica tenemos en el libro de Esther, libro 8, capítulo 8, versículo 9. El cuarto mes sagrado es Tamuz, que en el orden de calendario civil es el 10. Alcanza junio-julio. Aquí tenemos la cosecha de trigo, la vendimia y la referencia bíblica en Ezequiel 8:14. Después tenemos el quinto mes del calendario sagrado, que es Av. El nombre después de exilio es Av, pero en el calendario civil es el número 11. Alcanza julio-agosto y el mes principal de los frutos, uvas, higos, olivas. El sexto mes es Elul. En el calendario civil es número 12 y
equivale a agosto-septiembre, dátiles e higos de verano. En Nehemia, capítulo 6, versículo 15. El séptimo mes es del calendario sagrado, es Tishrei. En el calendario civil es el primero, Etanim, es su nombre antes del exilio, pero después del exilio se sufrió tanto que lo llamaron Tishrei. Equivalente de septiembre-octubre, lluvias tempranas, siembra, arado y siembra, día civil del año nuevo, trompetas, día de expiación, fiesta de tabernáculos y referencia bíblica en el libro de Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 2. Aquí tenemos el año nuevo, Rosh Hashanah, Yom Kippur y los Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. El octavo mes del calendario sagrado es Marjeshvan, en octubre-noviembre, traducido hoy, y el calendario civil es el segundo mes, nombre antes de exilio Bul. Aquí tenemos la siembra de trigo y centeno, convocación solemente en Levítico capítulo 23, 36 y es el primero de Reyes capítulo 6, 38. El noveno mes del calendario sagrado es Kisleu. Y alcanza noviembre-diciembre, pero en el calendario civil es el tercer mes. Y aquí ya estación comienza invierno. Aquí tenemos la fiesta de la dedicación de luces. Aquí tenemos la fiesta de la Hanukkah. En Nehemías capítulo 1, versículo 1. El décimo mes del calendario hebreo es Tebet. En el calendario civil es el cuarto. Ya alcanza diciembre-enero, que son los meses de lluviosos de invierno, y comienza el cultivo de Valle de Jordán. Luego también tenemos, como número 11, tenemos el del calendario sagrado el Shevat, que en el calendario civil es el quinto mes. Enero-febrero florecen los almendros, las naranjas maduran. Zacarías capítulo 1, versículo 7. Y en la posición 12 tenemos en el sagrado calendario Adar, febrero-marzo. Ahora es el sexto en el calendario civil. Madura el centeno, cosecha de cítricos, en Esdras capítulo 6, versículo 15. Como número 13 tenemos Adar Sení. Es un mes intercalado y se añadía cada año que el centeno no estaba maduro, el 16 del mes de Nisan, y no era permitido ocurrir en 2 años consecutivos. Es importante conocer el calendario judío porque el calendario judío marca todas las fiestas que están demandadas estrictamente por el Creador. De cualquier tribu servía al Creador, cumplía estas fiestas, porque todo el pueblo de Israel se rige por ese calendario, que no es solo ni solar ni lunar, sino que ambas cosas, es y solar y lunar. Es un calendario muy práctico y demandado directamente por el creador. No podemos tener en referencia solo los acontecimientos bajo la influencia del sol, como es algún calendario de gregoriano, por ejemplo. Ni tampoco podemos tener solo las influencias de la luna como otro calendario. El calendario completo es cuando los astros están en una unión, no están separados. Los astros forman nuestro sistema solar y están en una conjunción y están en constante comunicación, por lo cual el calendario completo es el calendario judío, porque hay que percibir y el que rige la vida del pueblo de Israel es el calendario judío con todas sus fiestas
y que permite percibir la voluntad del Creador y realizar todas las fiestas en honor de Él. Después de ver el calendario judío, es muy interesante observar la ruta de Éxodo. ¿Pero por qué? No voy a continuar con la cronología de los libros, sino que voy a parar en diferentes momentos muy interesantes para que podamos concentrarnos en cosas que nos parecen insignificantes y de repente tienen un sentido muy pronunciado. ¿Por qué la ruta de Éxodo? Porque la ruta de Éxodo es una Shin, la letra Shin de alfabeto hebreo, y sabemos que cada letra es representante de un ser inteligente, una conciencia, y también nos habla. ¿Por qué? Porque desde que abandonaron Ramsés, pasaron por Sucot, después en Mara, en Elim, en Refidim, en Monte Sinaí, en Hazerot, en Ezion Geber, después en Cades Barnea y después volvieron, pasaron por Moab y siguieron a Jericó. Toda su trayectoria, toda su ruta de éxodo de Egipto es marcada por una letra Shin. Han hecho la ruta de la letra Shin. Pero ojo, como la letra Shin tiene 3 palos, el palo de medio está unido. Y en este caso, si este palo se abre en medio, ya tenemos la Shin de 4 palos. Es algo muy interesante y muy intrigante que algunos no se han dado cuenta, pero el Creador siempre te abre los ojos cuando buscas algo más. Es la cuestión de ver por qué la ruta de Éxodo es una Shin de 4 palos latente. En general es de 3, la de medio está unida, pero ¿por qué está unida? Porque si se abre de medio será la Shin de 4 palos. Eso quiere decir que la ruta de Éxodo marcó el Mesías, Mashiach, como lo llamamos. Pero ¿cómo van a decir, no? Porque Moshe Rabenu era destinado, Moisés era destinado de ser el Mesías. No se necesitaría otro Mesías para esperar. En aquellos tiempos, la salida de Egipto era un proceso cargado de tanta espiritualidad, de tanta energía, de tantos milagros y de tanta misericordia por parte del Creador, que el pueblo de Israel vivía unos momentos únicos, auténticos, no solo en ese planeta. Estos momentos no se pueden comparar en ninguna parte de ningún universo y galaxia y planeta, porque tenemos acceso directo del Creador de forma directa en aquellos momentos, de forma presencial. Y la letra Shin de 4 palos es la letra de la redención, la letra del Mesías. Y tenemos la ruta de Éxodo, como el pueblo de Israel hizo, la ruta de Éxodo dibujó con su ruta de Éxodo la letra Shin. Es porque Moshe Rabenu era predestinado de ser el Mashiach, Mesías, ¿no? Pero como hubo un enfrentamiento de los Erefraf eran los egipcios que abandonaron Egipto con el pueblo de Israel. Y ellos, por supuesto, algunos eran sinceros, pero otros no. Otros esperaban una venganza, porque al general el Creador derrumbó el Egipto, derrumbó el faraón. Entonces ahí es donde de los Erefraf surgió
el becerro. Siempre digo que ese becerro no estaba hecho de oro, porque el oro puro no, el creador nunca permitió que ese becerro sea de oro puro. Hubo mezclas de cobre y porque ellos cogieron diferente, reunieron de todo lo que podían reunir y con lo que se llevaban de Egipto y con todo esto hicieron un becerro que no era de oro, eran unas mezclas, pero esa traducción no es correcta porque ese becerro no era de oro puro. Entonces, la cuestión es que este becerro representó la venganza de Egipto y enfrentamiento del faraón, su presencia contra el plan y el proyecto del creador. Y de ahí ya se derrumbó el proyecto de Mesías en estos tiempos, porque Moisés estaba predestinado de ser el Mesías. Sin embargo, aquí vemos que hay un proceso que no está de todo cerrado, ¿no? Que no está completo, porque de este modo el Creador sabía que Egipto se iba a vengar. Sin embargo, la salida de Egipto fue real y fue majestuosa. Cuando los Erefraf, que son los egipcios camuflados de judíos que siguen hasta el día de hoy y mantienen muchos templos cerrados para que quieren ir a hacer Teshuvah, es decir, que cuando los egipcios se camuflaron a lo largo de los años porque se mezclaron con el pueblo de Israel, siguieron sus pasos y se mezclaron al 100% con el pueblo de Israel. Y hay un momento que no se sabe cómo diferenciar los Erefraf de los hijos del Creador. Entonces, cuando las almas van al templo a reunirse con el Creador, lo que hacen los Erefraf se apoderan de los templos, les adornan, eso sí, invierten en los templos, pero cierran las puertas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los Erefraf no tienen interés de que el pueblo de Israel crezca y se desarrolle, aunque de facto eso ya está hecho y el pueblo de Israel está bajo la custodia del Creador porque el Creador se encarga de forma personal y directa del pueblo de Israel y nadie se le puede oponer porque así ha sido su voluntad y así es. Pero como los Erefraf sienten unos celos de la superioridad de los que se acercan al Creador, porque los Erefraf se pueden ocultar de todas las maneras, pero delante del Creador no se pueden ocultar. El Creador lo sabe todo. Entonces, ellos desarrollan unos celos, a base de estos celos, desarrollan unas envidias, unos sentimientos que no benefician la Teshuvah, la oración, el arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasa es cierran las puertas, tal como pusieron el becerro, así es como cerraron la puerta de Mesías. Es decir, Moisés no se realizó como Mesías, no pudo realizarse porque ellos le cerraron la puerta. Utilizaron su bondad y su fe, su creencia que ellos podrían cambiar, ¿no? Aunque estaba claro que debería de abandonarlos. Pero no era fácil porque el pueblo de Israel convivió en Egipto muchos años y entonces hubo vínculos
de amistad, de respeto. El pueblo de Israel es un pueblo muy respetuoso y respetamos a todos. Sin embargo, hay una percepción muy errónea porque los Erefraf la creen. Entonces, lo que hacen, ellos vuelven a construir el becerro delante de las puertas. ¿De qué manera? Cerrando las puertas. Las puertas del templo deberían de estar abiertas para todos los que quieren ir y hacer la teshuvá, arrepentimiento y reencuentro con el Creador. Como los Erefraf mantienen el poder, mantienen mucho poder, mantienen las llaves de las puertas de los templos, porque ellos mantienen los templos como propiedad. Los templos no pertenecen a nadie, a ningún ser de ninguna índole, pertenecen al Creador. Y cuando el Creador permite que se destruyan los templos, es porque los Erefraf habrán hecho cosas que al Creador no le pareció bien y también influenciaron a grandes reyes y grandes almas del Creador para que se equivoquen y que puedan pecar y que puedan enfadar al Creador para destruir la línea. Ese es el principal de los Erefra, para que no venga el Mesías. Pero es algo absurdo. ¿Por qué? Por empezar, por eso comencé para hablar de los templos y los balances. ¿A dónde están las categorías? ¿Están en un balance o están bajando a la derecha o a la izquierda? La báscula, ¿a qué lado está? ¿No? Sabemos que cuando los Erefraf siguen construyendo el becerro porque encierran herméticamente los templos para que no puedan entrar almas y que se salven y que se reúnen con el Creador. Lo hacen porque ellos tienen un sentimiento de posesión al templo. Ellos creen que el templo es de ellos. El templo no es de nadie, es del Creador y de hecho el Creador no necesita edificios, Él está en todos los sitios, Él es omnipotente, omnipresente. Entonces, cuando esto ocurre y cuando almas que necesitan estar muy unidas con el Creador y cuando los Erefraf le montan el becerro delante, a través del becerro es una llave gigantesca y esta llave cierra la puerta y la convierte en una puerta impenetrable, ¿no? Que no se puede entrar en ese templo. ¿De qué manera? Pues de muchas maneras, formalidades administrativas, formalidades de todo tipo. Bueno, se ingenian cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa? Que en estos casos, cuando el alma está unida en el proceso de Debekut con el Creador, cuando el alma anhela a ver a su Creador como cuando los ciervos están hambrientos de beber aguas en verano, así el alma hambrienta de reunirse con su Creador, ¿qué hace? Convierte el planeta entero en un templo. El Creador le da esa percepción de percibir el planeta entero como un templo, porque el planeta entero es el templo del Creador. El Creador no está en cuatro paredes. Entonces, ¿qué pasa? Que el planeta entero se convierte en un templo, todas las personas se convierten en criaturas de Adam, de Kadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre santo y magno. Todos son creación del Creador. Entonces, en estos momentos, el Creador puede despejar la mente de tal manera
que para ver que el templo no puede estar en cuatro paredes. El templo está en ese planeta y fuera de ese planeta está en el sistema solar y fuera del sistema solar está en la galaxia. Pero nuestra galaxia Vía Láctea, que es muy bella y alberga millones y millones de estrellas y planetas como nuestro y diferentes, no acaba ahí. El templo no es solo nuestra galaxia, hay muchas más galaxias. El templo va mucho más allá, por lo cual con conocer el Creador ya derrumbas el becerro egipcio, lo derrumbas porque ya no tiene peso, ni está hecho de oro, ni tiene peso, ni puede existir más, porque el entendimiento y el amor y la misericordia del Creador es tan grande que sobrepasa los cuatro paredes y se alberga en tu mente para que tú puedas expandirte y ayudar a los demás que se expandan. Así que es un mensaje en beneficio de todos los que pertenecen a diferentes religiones, a diferentes denominaciones, a diferentes templos, a diferentes religiones, culturas. Es un mensaje a todas las almas, dirigido a todas las almas que en toda su profundidad buscan el encuentro con el Creador. Entonces, cuando vean un becerro delante, que el becerro puede ser una llave gigantesca para que no te dejen entrar en el templo. El becerro puede ser que te digan que eres un extranjero y que te odian y que no te dejen entrar en su templo. El becerro puede ser que eres un extraño o que perteneces a otra religión o que no puedes entrar en el otro templo o cualquier cosa. El becerro puede ser cualquier impedimento de poder acercarte y unirte con el Creador. Encuentro entre otras almas creyentes, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? En estos momentos el Creador derrumba el becerro, tal como se derrumbó en aquellos momentos y no solo que no se guardó el material, sino que se esparció. Entonces el sacerdote Aarón lo esparció, no guardó ni una molécula de ese material, que por cierto no era oro puro. Entonces la cuestión es que cuando en tu vida espiritual o en tu vida en la búsqueda de Creador te enfrentas con un enorme becerro que puede ser cualquier cosa que te aparta del Creador, lo único que tienes que hacer es hablar con el Creador, nada más, hablar con Él. Entonces, el Creador de este planeta, de este sistema solar, de esta galaxia y de todas las galaxias y de todos los universos, que hay más que uno, el Creador es sin principio y fin. Y además es omnipotente y es omnipresente. En el momento que hables con Él e intentes hablar con Él, inmediatamente se pondrá en contacto contigo y te dará una solución. Pero no olvides que para el Creador no es importante el momento o la apariencia, es importante lo que hay en tu corazón, porque en tu corazón es donde Él puede ver si verdaderamente sientes algo por Él. En muchas ocasiones lo que hacen los cerrajeros del becerro, lo que hacen es intentan separarte del Creador, pues a través de separando las culturas, las lenguas, apartando diferentes religiones, realizando denominaciones de mil y una índole, apartando toda la existencia y todos los seres en diferentes
organizaciones con diferentes postulados, con diferentes leyes y enfrentándolos. Entonces, lo que intenta Creador es unir, reunir y unir uh, todos y todo, porque él es creador de todo, él es arquitecto, él es matemático, él es físico, él es gran artista, es músico. Él lo que hace es intenta, según la nación o la cultura o la religión, guiarla de tal modo que los que verdaderamente se entregan a él puedan llegar hasta el final y puedan llegar a aquella puerta de donde estará él y donde ninguna llave y ningún becerro puede estar y donde se entra sin billete comprado y sin condiciones, donde se entra solo por el amor de él. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Si, si estás en otro país, si hablas diferente idioma, o te rechazan de un sitio, o te condenan del otro, o simplemente te dicen que bueno, que esta religión no es la tuya y aquí es la otra, o cualquier cosa. Es decir, en el momento que veas el becerro, destrúyelo, como hizo el sacerdote Aarón, el hermano de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo se destruye? Destruyéndole. ¿Y cómo se hace? Uniéndote con el Creador. En el momento que te unes con el Creador, en el pensamiento, en el amor, Él habita en ti y lo que hace, construye su templo en ti. No necesitas ir en un templo de 4 paredes donde hay un becerro enfrente con una llave enorme en forma de becerro. No necesitas, el templo lo construye en ti y te da la felicidad y te da el entendimiento y te pone a las personas, los maestros necesarios y te pone todo lo que necesitas para acercarte a él. Y por supuesto, el plan de Creador no pudo ser intervenido porque la línea de ese proyecto sigue hasta el día de hoy y ya vivimos en los tiempos de redención y en los tiempos que esperamos el Mesías. Por eso, la Shin de 4 palos es la Shin de la redención. Es decir, que el Creador quiso también enseñar a los cabalistas, a los que se dedican de estudiar la Torá y descifrar estos códigos, también nos ayuda a ver cosas que nadie ve. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque quiere afirmar y reafirmar que el proyecto de Mesías nunca puede ser destruido. Es un proyecto que se empezó con Moshe Rabbeinu y se acabará con el Mesías que va a venir, que estamos en la etapa de la redención y va a instruir este planeta bajo el mandamiento del Creador. Porque cuando el Creador ha dicho algo, nunca ha mentido y nunca se ha contradecido. Pero como las escrituras y sus palabras se ven como unas simples historias y no como un código cósmico, muy difícil de descifrar, por cierto, porque para entrar en este código también tienes que tener un compromiso con él. Y por cierto, este código, aunque esté descifrado por muchos rabinos durante muchos siglos, el Creador trabajó con rabinos muy grandes como Rabbi Shimon Bar Yochai y otros muchos. Siguió esta línea desde Adán y Jabá para poder entregar a la humanidad ese gran tesoro que va a ser el Mashiach, el Mesías, que
está a punto de venir y, como he dicho, el creador nunca se contradice y nunca se equivoca y nunca miente. Por lo cual, si ha dicho algo, pues lo seguirá haciendo hasta que se cumpla. Entonces, también este es un mensaje de los Erefraf, que el creador es una fuente de amor y es el padre de todo y todos, que cuando hay arrepentimiento, él nunca da la espalda a los que se arrepientan y puedan seguir adelante y acercarse a él. Los que no se quieren acercar, el creador no va a forzar a nadie porque él ha tenido un plan perfecto, ha hecho una creación tan bella, tan esbelta y tan perfecta, ah, pero también le ha dado libertad, no ha creado robots. Entonces él respeta. Entonces los que quieren alejarse de él entran en un proceso de autodestrucción y empiezan a vivir el infierno desde ahora en el planeta Tierra, los que viven aquí y en otros planetas, cualquier planeta o cualquier galaxia, universo. Eso lo dije en otros espacios de grabación. En cuanto más te alejes del creador, empiezas un proceso de autodestrucción. Y lo que te va a ocurrir es que al final te autodestruyes y al final lo que pasa es que el creador te tiene que colocar en un sitio donde te puedes renovar y empezar un desarrollo desde cero, probablemente desde algún organismo unicelular, o ya él se encarga de ver de qué manera puede regenerar esa materia que se ha alejado de él. Y viceversa, cuando más te acercas al creador, más te aproximas a él y te unes a él y más recoges de él. Y entonces él es la fuente de la vida, alma de las almas, como dice nuestro maestro Goslan, en los escudriñando pues los códigos de la Torá. Él es alma de las almas, él es la fuente de todo. Entonces cuando más te acercas a él, más te enriqueces, más te beneficias de todo y te unes con él y consigues la eterna felicidad. ¿Qué mejor se puede pedir que esto? Y un detalle que se me escapó, que ahora estoy recordando, en el Éxodo el Creador utilizó la nube y el fuego para guiar al pueblo de Israel. Utilizó la nube y el fuego. Aquí tenemos también un símbolo muy grande y muy resaltón de que el fuego es que Él va a purificar con fuego y va a sellar con su palabra sus hechos. Y nube es que enviará su Mesías para recuperar ese planeta y para continuar, seguir desarrollándole y trabajando con ese planeta, porque ese planeta no pertenece a nadie, pertenece a Él, porque es su creación, y no solo ese planeta, todos los planetas, galaxias y universos son suyos. Por eso aquí hay otro error que algunos interpretan de otra manera. Aquí nada es tuyo. Aquí todo lo que existe, todo lo que está en ese planeta y en todos los planetas y universos y galaxias es de Él, es suyo. Entonces, si Él lo ha creado, Él lo recogerá, lo preservará o lo renovará o se encargará de recuperar su belleza y su resplandor, tal como era cuando lo creó. Todo esto se puede ver en la construcción del tabernáculo, de la forma que se hace el primer templo, donde el Creador decide, bendito sea su nombre magno. Él decide que ahí haya una reunión entre sacerdote y que puedan hablar directamente con él. Porque como es un ser es un ser
extraterrestre, no proviene de ese planeta, proviene de otros espacios donde el tiempo no existe. Entonces, lo que hecho es también codificó muchos códigos secretos en la forma de hacer el tabernáculo y enseñó los vórtices en el planeta. Aquí, en el sumo sacerdote, él incorporó todos los códigos de su conducta, de su amor, de su ingenio y de su gran creatividad y de todas las cosas. Para empezar a explicar esto, o lo mejor hay que hablar un año sin parar o más. Entonces, solo voy a hacer un hincapié aquí a comentar que la forma que se hizo el tabernáculo es un código cósmico tan potente um, y tan matemático, es decir, sabiendo cómo descifrar ese código, se puede saber cómo está construido el árbol de la vida, no solo en ese planeta, sino que en otros universos y muchas más cosas. Después tampoco es casual el campamento de Israel alrededor del tabernáculo, ¿no? Del primer templo donde el Creador decide que puede haber un sitio donde se pueden reunir y donde Él puede hablar. Vamos a ver. En el este estaban Judá, Isaacar y Zabulón. En oeste estaban Benjamín, Manases y Efraín. En el sur estaban Rubén, Simeón y Gad. Y al norte estaban Neftalí, Aser y Dan. Así que en el tabernáculo solo podían estar los sacerdotes que provenían que eran Cohen, el Cohen Gadol. Entonces, ¿cuál eran? Pues estaba Merari, hijo de Leví, Moisés, Moshe Rabén, Aarón, sacerdotes como los hijos de Aarón, Coat, hijo de Leví, y Jezrón, hijo de Leví. Pero es que la disposición de todo esto no es casual, porque se traduce a espacios del universo. En esta exposición en el universo tenemos unas galaxias y sistemas que, compaginando las cuatro orientaciones, conseguimos a conocer algo muy importante, pero de esto no voy a profundizar ahora aquí porque es muy largo. Y simplemente con esto voy a terminar, que cuando te quejabas en el desierto y contaminabas todos para que se quejen, ¿no?, delante del Creador. Te quejabas del ejército de Faraón, te quejabas del agua amarga, de la falta de alimentos, de falta de agua, dificultades en el desierto, con falta de carne. ¿Qué más era? Tamaño y poder de los que moraban en la tierra, autoridad y liderazgo de Moisés y Aarón. La falta de agua, la maná y vida en el desierto, la muerte de Coré y de los que se rebelaron con él. Es decir, te quejabas mucho, mucho. Ahora, como no tienes de qué quejarte, pues mira, hacer el becerro de nuevo. De todos modos, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Esa va a ser mi respuesta hacia ti. Hablo a los Erefraf
del día de hoy, en el día de hoy. Contra el ejército de Faraón, cuando se quejaban del ejército de Faraón, ¿qué hizo Moisés? Exhortó a Israel a confiar a Dios. Igual fue la respuesta de Dios. Dividió el mar rojo y ahogó a los egipcios. Cuando os quejabais del agua amarga, ¿qué pasó? Moisés hizo una oración. ¿Y qué pasó? El agua se hizo potable. Cuando faltó alimentos, Moisés reprendió a Israel. Lo reprendió. ¿Y qué pasó? El Creador envió maná del cielo. Cuando faltó agua, ¿qué hizo Moisés? Oración, oración y más oración. ¿Y qué pasó? Suplió agua de la roca. De hecho, hasta el día de hoy esta roca se puede ver, donde Moisés, se supone que era esta roca, donde Moisés le dio con el báculo y abrió agua de ahí. Cuando os quejasteis de las dificultades del desierto, ¿qué hizo Moisés? Oración, otra vez oración. ¿Qué pasó? Envió fuego el Creador para consumir parte del campamento. Cuando os faltó carne, ¿cómo estaba de frustrado Moisés? Moshe Rabbeinu. Pero oró, otra vez oró, oración, oración. Entonces el Creador, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces envió codornices y plaga. Entonces cuando os quejaste del tamaño y poder de los que moraban en la tierra, ¿qué pasó? Moisés oró y peregrinaste 40 años. Murió una generación. Muere una generación por vuestra. Cuando os quejaste contra la autoridad y liderazgo de Moisés y Aarón, ¿qué pasó? Moisés reprendió a Israel y se enfadó muchísimo, porque para él no era nada fácil a liderar, porque era una gran responsabilidad. Y cuando os quejasteis de su autoridad y liderazgo, él se enfadó, mostró su ira, pero ¿qué hizo otra vez? Oración, oró. Entonces, el Creador que hizo eliminó a Core y a los que se rebelaron con él. Cuando muere Core y los que se rebelaron con él, ¿qué pasó? Os quejaste de eso. Entonces Moisés lo que hizo, envió a Aarón a hacer expiación, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El Creador envió una plaga. Cuando os quejaste que faltaba agua, Moisés reprendió a Israel y golpeó la roca otra vez. Otra vez reprendió. Entonces el Creador negó a Moisés la entrada de la tierra prometida. El hombre que llevó al pueblo por el desierto, que pasó tanta responsabilidad y que tuvo tantas cosas que por tanto preocuparse y tanto que luchar, él no pudo entrar en la tierra prometida. Pero el Creador se lo llevó directamente. Y cuando os quejaste de la maná y de la vida en el desierto, ¿qué hizo Moisés? Hizo la serpiente de bronce sobre su asta, ¿verdad? Entonces, la respuesta del Creador, ¿qué era?
envió serpientes venenosas. Eso es muy sencillo. Ya tenéis ahí todas las respuestas. Es decir, que si el Creador nos ha dado el regalo más precioso, la oración, no cabe ninguna duda que va a haber una respuesta del Creador. Y no solo que va a haber respuesta, sino que se presenta de forma personal, con un apoyo total y baja de un nivel para dar confort a la alma que sufre. Así que con esto termino de momento, que cuando hay una revelación a través de alguna cosa mal hecha, viene la oración y después viene la solución por parte del Creador. Así ha sido siempre y así será. Así será hasta que el Creador ya envía su ungido, Mashiach ben David. Y entonces el Mesías va a poner orden. Vamos a tener el Shabbat milenario, pero en ese Shabbat milenario no creo que en la dimensión divina pueda entrar ningún Erev Rav con ninguna llave. O sea, no puede estar ni un becerro delante de la puerta del Creador, y menos de las escuelas de Mashiach, donde va a haber una sabiduría de tal nivel que los ángeles van a bajar a aprender. Y no solo de esta galaxia de la Vía Láctea, sino que van a venir de otras galaxias y universos a aprender la sabiduría del Creador. Porque en el centro de la creación de todos los universos y galaxias y planetas está el Adán Kadmon. ¿Acaso olvidaste esto? El Creador tiene mucho amor por lo que se perdió de Adán Harishon y Java, pero en el centro de toda la creación está su favorito, Adán Kadmon, esbelto y perfecto. Y aquí se van a recuperar todas las chispas del alma de Adán, todo lo que se perdió. Hasta que se recupere, vendrá el Mashiach para redimir. Pero ahí no va a haber puertas. Las escuelas de Mashiach no van a tener puertas, porque ahí puede entrar cualquiera que quiera acercarse al Creador. Sin embargo, va a haber puertas donde se van a encerrar por 1000 años por empezar, según la palabra, según el código cósmico en la Torá, van a estar encerrados por 1000 o más años. Eso ya son cosas del Creador. Los que cerraban las puertas van a estar detrás de puertas. Es para pensárselo y elevar el nivel de conciencia. En cuanto antes mejor, porque va a haber menos sufrimiento por ambas partes.
Y el Creador es el primero que está interesado que nadie sufra y que haya una reunión de toda su existencia y que todo progrese y se desarrolle en otros niveles, donde seres que se acercan a Él y se entreguen a Él van a tener más responsabilidad para ayudar a otras galaxias y otros planetas. Siempre se van a necesitar muchos trabajadores para Él. Algunos llegarán a niveles de ángeles, otros van a estar más allá todavía. Y podríais estar entre ellos si es que simplemente dan la vuelta y comienzan un proceso de retorno. No es nada difícil. Es elevar nivel de conciencia, subir de nivel de inteligencia y coger un rumbo correcto, un rumbo que os va a llevar en los pies de vuestro Padre, el que os creó.